Saludos gente de México y Latinoamérica, soy Karim González de Top Velocity México y hoy les traigo un video donde vamos a estar hablando de uno de los estudios más importantes en los que se basa toda la metodología de Top Velocity y toda la metodología 3X que utilizamos en nuestros programas, que han tenido pues un éxito bastante significativo. Y en estos videos vamos a explorar algunos de los estudios que son más importantes, tratar de desmenuzarlos un poquito y de explicarles cuál es la ciencia detrás de toda esta metodología, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar con este. Todos estos estudios están originalmente en inglés. Aquí les voy a presentar tanto las traducciones como la explicación en español. Y al final también les voy a dejar la cita completa del estudio y en la descripción del video el link donde lo pueden descargar si cualquiera de ustedes lo quiere revisar. Todos estos estudios son públicos. Estos usualmente son hechos por instituciones académicas, ya sea universidades, institutos de medicina deportiva, clínicas de rehabilitación, en fin, todo tipo de, digamos, de investigadores que realizan estos estudios, estas evaluaciones científicas para tratar de encontrar las respuestas que tiene el deporte de alto rendimiento, ¿no? En este caso el béisbol. En particular, este estudio se llama La participación de la cadena cinética en el movimiento de lanzamiento. La cadena cinética es un concepto que escuchamos muy a menudo en todo lo que es la literatura de lanzamiento de alto rendimiento, de los lanzadores de élite, y lo vamos a explicar un poquito qué es, cómo funciona y cómo se relaciona con el movimiento de lanzamiento. Aquí abajo les dejo nada más los nombres de todos los autores de este estudio. Son muchísimos, usualmente estos estudios son colaborativos, entonces son varios investigadores los que participan en él, y estos son los nombres de todos los que participaron en la creación de este estudio, ¿no? Vamos a empezar entonces con las fases de lanzamiento. Esto es nada más un preámbulo para darles como que la introducción a lo que es propiamente el estudio. Estas son las fases de lanzamiento que, vaya, no es nada nuevo, todo el mundo lo conoce, cualquiera que haya pichado conoce estas fases de lanzamiento, ¿no? El wind-up, que es simplemente cuando se levanta la pierna, cuando la rodilla alcanza su punto máximo, es cuando comienza el wind-up. Después la carga temprana del brazo, que es precisamente cuando el brazo se retracta hacia atrás y comienza su movimiento de carga. Es la primera vez que se empieza a activar el brazo y al mismo tiempo simultáneamente ocurre la zancada, ¿no? Que es el paso que damos precisamente al crear la abducción de las piernas y de las caderas, ¿no? Después la carga tardía del brazo, que es usualmente la famosa L, cuando ya llegamos a la posición donde ya estamos listos para comenzar la rotación externa y la aceleración del brazo. Después viene la aceleración del brazo, que es entrar en rotación interna y pronación. Después la desaceleración, que es una vez que se aceleró el brazo a velocidad máxima, pues hay que frenarlo, obviamente, y ese trabajo le corresponde sobre todo a los músculos frenadores que están aquí atrás del hombro, atrás de toda la región glenohumeral. Y esa es la desaceleración y finalmente el seguimiento, ¿no? Que en inglés se le conoce como el follow through, que es simplemente cuando la inercia del cuerpo se va hacia adelante o hacia un costado, dependiendo qué tan rotacionales o lineales sean. Y es usualmente donde ya empieza la fase donde se nos enseña que hay que estar ya listos para fildear la pelota, ¿no? Entonces, vaya, no es nada nuevo, esto es algo bastante sencillo. Aquí hay una gráfica simplemente mostrando las diferentes fases de lanzamiento, ¿no? Igual, cualquiera que haya pichado está familiarizado con ellas, las conoce, no es nada nuevo. ¿Por qué lo mencionamos? Porque esta gráfica y esta secuencia es importante para entender la cadena cinética. Y no solo eso, sino también el rol de la cadena cinética en el funcionamiento del movimiento de lanzar, ¿no? Entonces, mantengan bien en cuenta esta gráfica, o esta imagen más bien. Y aquí es donde comenzamos un poquito con la introducción del concepto de la cadena cinética al movimiento de lanzar, ¿no? Dice, fases, está refiriéndose precisamente a la cadena cinética, dice que son fases intricadamente acopladas, resultando en una generación y transferencia de energía. ¿Qué quiere decir que son intricadamente acopladas? Que todas ocurren de una manera secuencial, es decir, que todas están integradas, que están conectadas, por eso se llama una cadena. Si ustedes fijan una cadena, si ustedes miran una cadena, cada vínculo de la cadena está conectado con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue. Precisamente esa interconexión es a lo que se refiere al decir que están intricadamente acopladas. Todas las fases, como las ven aquí, cada una de las fases está conectada con la siguiente fase. Por eso hablamos de que las cadenas cinéticas siempre está intricadamente acoplada, resultando en una generación y transferencia de energía, que ahorita vamos a ver más adelante dónde se genera y cómo se transfiere esa energía. Y después dice, los segmentos se secuencian cuando el proximal adyacente alcanza su velocidad máxima. ¿Qué quiere decir el proximal adyacente? Suena medio rebuscado, pero no es otra cosa más que decir que los segmentos
es decir, cada una de estas fases, cada uno de los segmentos de la cadena cinética del movimiento de lanzar, se secuencian cuando el proximal adyacente alcanza su velocidad máxima. El proximal adyacente lo pueden entender como simplemente la fase previa. Eso es una manera medio rebuscada de decir la fase previa, ¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo es la secuencia ocurre cuando el movimiento previo alcanza su máxima velocidad. Cuando el movimiento previo, por ejemplo, cuando hacemos la triple extensión, que es justamente cuando estiramos el talón, rodilla y flexor de la cadera, cuando se hace triple extensión, cuando se alcanza la velocidad máxima de ese movimiento es precisamente cuando se activa el siguiente segmento, ¿no? Que sería ya precisamente la apertura de las caderas y después el tronco, el hombro y toda la secuencia cinética, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo aquí es que todos los segmentos, un segmento no se puede activar, o más bien no se debería activar, porque hay quienes lo hacen mal, y ahorita vamos a ver un ejemplo, pero no se debería activar hasta que el segmento previo alcance su máxima velocidad. Y entonces, si eso es cierto, cuando se entiende esto, entonces se dan cuenta de que la cadena cinética es una secuencia de los diferentes segmentos del cuerpo alcanzando velocidad máxima, desde abajo hasta arriba, comenzando obviamente desde el pie hasta la mano, que es donde termina la transferencia de energía para imprimírsela a la pelota. Cada segmento alcanza su velocidad máxima y eso es, digamos, lo que activa el siguiente segmento. Ese segmento alcanza su velocidad máxima y es el que activa el siguiente segmento. Así es como funciona la cadena cinética. Por eso es importante poner estos fundamentos antes de seguir entrando más a profundidad a lo que es el concepto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo precisamente de esta línea, ¿no? De cómo se secuencian los segmentos cuando se alcanza la velocidad máxima próxima del proximal adyacente, ¿no? Aquí tenemos uno de los estudios, bueno, es una imagen de los sensores que utilizamos, los 4D Motion que utilizamos para hacer el análisis biomecánico de los lanzadores. Y aquí lo que nos muestra esta gráfica precisamente, el eje de las X es el tiempo en el que recorre la fase de lanzamiento y el eje de las Y es la velocidad angular, que se mide en grados por segundo, que básicamente es, si esto es un ángulo, es el tiempo que lleva recorrer de este punto del ángulo a este punto, el tiempo que le lleve esto, esa es la velocidad angular y se mide en grados por segundo. Entonces, de alguna manera esta gráfica lo que nos permite ver es qué tan rápido, qué tan explosivo están siendo, qué tan rápido, porque es una medida de velocidad, qué tan rápido se están moviendo todos los segmentos de la cadena cinética. Por eso es bastante útil. Los diferentes colores representan diferentes segmentos del cuerpo, diferentes extremidades, y entonces este es un muy buen ejemplo de cómo la cadena cinética ocurre correctamente o se activa correctamente cuando un segmento alcanza la máxima velocidad y después activa el que sigue. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la pelvis, ¿no? Que es la parte la parte media que transfiere la energía que llega de las piernas y la va a transferir al tronco. Comenzamos con la pelvis, que es la línea roja. Aquí ustedes alcanzan a ver cómo viene la línea roja, viene y aquí alcanza su punto máximo. ¿Okay? Alcanza su punto máximo, casi 800 grados por segundo aproximadamente, pero el punto es que aquí ya alcanzó su grado máximo. Entonces, si esta fuera una secuencia correcta, después de la pelvis vendría la activación de todo el tronco, ¿no? El torso, todo el tronco, el pecho. El color del pecho es el verde. Entonces, si vemos, se activa aquí el máximo de la pelvis e inmediatamente que alcanza su punto máximo, después, luego viene el punto máximo del pecho y el brazo del guante, el brazo de adelante. ¿Por qué ocurren al mismo tiempo? Porque obviamente son dos segmentos, dos extremidades que están conectadas. Es muy difícil desasociar los hombros del tronco. Si ustedes tratan de mover los hombros sin mover el tronco es bastante complicado, es muy difícil desasociarlos. Entonces, una vez que uno se va, ya sea si el hombro se va, jala al tronco y si el tronco jala, se lleva al hombro, ¿no? Entonces, siempre están conectados esos dos segmentos. Por eso vemos que tanto después de que la pelvis llega a su velocidad máxima, inmediatamente después el pecho y el brazo del guante también se activan y llegan a su máxima velocidad. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí ya segmentamos dos extremidades. Ahora, después del tronco, seguiría obviamente el hombro, ¿no? Es el siguiente paso de la cadena cinética y aquí lo vemos. El hombro es precisamente el amarillo. Entonces vemos aquí máximo de pelvis, máximo de pecho, inmediatamente después máximo del hombro, ¿no? Se activa. Ven cómo en cuanto se activa un máximo, el que sigue se va activando. Y después, obviamente después del hombro, que sigue, pues el tríceps, porque el tríceps ya es la última parte que le va a transferir la energía a la muñeca y a la mano.
Y esa es la línea negra precisamente, el antebrazo del brazo de lanzar, y vemos que se activa inmediatamente después, en su punto máximo, inmediatamente después de que el brazo, el hombro de lanzar, llega a su punto máximo, ¿no? Que es la línea amarilla. Entonces, esto es una excelente secuencia, esto es una excelente cadena cinética donde se activa la máxima velocidad de un componente, se activa el que sigue, el que sigue, el que sigue, y todo va ocurriendo en secuencia inmediatamente después de que se alcanza la velocidad máxima en el segmento anterior. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve una buena cadena cinética. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se ve una mala cadena cinética. Y aquí por lo menos, es un desastre esta mecánica, entonces vamos a tratar de desmenuzarla un poquito. Aquí vemos que lo primero que llega a su pico es precisamente el brazo del guante, que es la línea azul. El lead arm, que es el brazo de adelante, el brazo del guante, es el primero que llega a su pico. ¿Qué nos dice esto? Sin verlo pichar, nosotros ya sabemos que este es un lanzador que se jala con el guante, que precisamente abre con el brazo del guante y lo está jalando. Y por eso es lo primero que se le activa. Y de hecho, como está jalando, lo que les decía hace rato, como el brazo y el tronco siempre van a estar conectados, el momento que tú jales ese brazo, te vas a llevar al tronco. Entonces, todavía sin haber visto la gráfica, estoy casi seguro que después de alcanzar el pico del brazo, inmediatamente va a seguir el pico del pecho. El pecho es la verde. Y sí, efectivamente, aquí está. Aquí alcanza su pico el brazo del guante e inmediatamente el siguiente pico es el pecho. Dense cuenta que está activando primero el brazo, después el tronco y la pelvis. El pico de la pelvis está por acá adelante. Y después del tronco está activando pues obviamente el hombro, porque lo mismo, el tronco se va a llevar este hombro, entonces se activa inmediatamente después y obviamente después también se va a activar el antebrazo, que lo vemos. Pero aquí el problema es que aunque esa secuencia, digamos, de tronco, hombro y antebrazo está, entre comillas, correcta, está totalmente fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que activó esta secuencia fue el jalar el brazo de adelante, no la pelvis. ¿Dónde quedó la pelvis? Que es la que va a transferir la energía de las piernas hacia el tronco. La pelvis se está activando acá. De hecho, la pelvis, si ven aquí más o menos, se está activando casi al mismo tiempo que cuando el antebrazo está ya a punto de soltar la pelota. Ya es demasiado tarde. La energía ya no se alcanzó a transferir correctamente a través del tronco, a través del hombro, a través del antebrazo y hasta la mano. Ya se desperdició toda energía. Es un desastre esta mecánica. Está completamente invertida como tiene que ser. Tiene que ser como esta. Lo primero que se activa es la pelvis, después el tronco, después el pecho, después el hombro, después el antebrazo, después la mano. Esa es la cadena cinética correcta. Esta está totalmente invertida, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una muy mala mecánica que está completamente invertida como debería de verse, ¿no? Entonces, es para que puedan ver gráficamente cómo se ve una buena cadena cinética y una mala cadena cinética, ¿no? Ahora, vamos a entrar a la segunda parte, ¿no? De cómo generar esa correcta cadena cinética. Dice, el wind-up y la zancada colocan las extremidades inferiores y el tronco en posición para el rendimiento más eficaz de la cadena cinética. Esto es de alguna manera bastante evidente, ¿no? Obviamente es gracias al wind-up, al levantar la pierna, o los que tiran de lado, simplemente el activar la pierna de adelante, y la zancada, que pues es el paso, ¿no? Eso es lo que va a colocar a las extremidades inferiores, o sea, a las piernas y a las caderas. Todo esto se le considera la parte inferior, desde la pelvis hacia abajo, y el tronco en posición para el rendimiento más eficaz de la cadena cinética. Básicamente esos son movimientos que nos van a permitir colocarnos en la posición correcta, ¿no? Y es lo mismo, digo, realmente no es nada complicado. Es este paso, ¿no? Donde simplemente el wind-up nos lleva el wind-up y la zancada es lo que nos lleva a colocar las piernas en el punto correcto. Eso no es tan impresionante. Lo importante es esta segunda oración, y esta es probablemente la parte más importante de todo este video, donde dice, las piernas y el tronco sirven como los principales generadores de fuerza de la cadena cinética. Y esto es algo que cualquier lanzador que quiera alcanzar un nivel de élite se tiene que grabar en la cabeza y se lo tiene que memorizar y nunca se le puede olvidar. Las piernas y el tronco sirven como los principales generadores de fuerza de la cadena cinética. Nosotros tenemos dos tipos de extremidades en el movimiento, o más bien dos tipos de
vamos a decirle, dos tipos de extremidades, aquellas que generan la fuerza y aquellas que regulan la fuerza. Ahorita vamos a ver una gráfica que les va a ayudar a entender la diferencia entre las dos, pero lo que aquí lo importante entender es que las piernas son, y el tronco, después el tronco va a recibir la energía que le dan las piernas, pero el tronco también va a poder generar un poco de energía elástica, digamos, a través de la extensión del tronco y el movimiento elástico que hace al lanzarse hacia adelante. Las piernas y el tronco sirven como los principales generadores de fuerza de la cadena cinética. Esto porque hasta lo pusimos de negritas y hasta lo subrayamos, porque aquí lo importante es quitarse de la cabeza la idea de que la fuerza de que se le pone a la pelota y la velocidad de lanzamiento se genera con el brazo. Esa es la idea más no solo peligrosa, sino desinformada que hay probablemente en el mundo del béisbol. Y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Coaches que se la pasan haciendo drills que para acelerar el brazo, ¿no? Drills como la toalla, por ejemplo, o drills a veces sobrecargando el hombro o el brazo para tratar de acelerarlo más y están siempre buscando la aceleración del brazo, cuando realmente la aceleración del brazo no es más que un producto de toda la energía que recibe del resto del cuerpo. Por eso esa es la manera incorrecta de entrenar. La manera incorrecta de subir la velocidad es queriendo generarla con el brazo. La manera correcta es creándola con el cuerpo, principalmente con las piernas, y ahorita les voy a explicar por qué con las piernas, y simplemente utilizando el brazo como un regulador de esa energía, ¿no? Entonces, este es el concepto más importante que tienen que llevarse de este video, y en general de todas las metodologías que se enfoquen en esto suelen ser las más exitosas, ¿no? Y finalmente dice, dice, la escápula es la clave para facilitar esta transferencia de energía distalmente a la mano. Pues es otro componente de la cadena cinética, ¿no? Obviamente, conforme la energía empieza a subir, eventualmente tiene que pasar por la escápula, que es justamente esta parte del hombro, sobre todo la parte de atrás del hombro, y por eso precisamente hacemos el movimiento de precargar o de carga temprana, y después pasamos a la carga tardía. Es en esta fase cuando el brazo recibe toda la energía del tronco y entra precisamente en máxima rotación externa. Es la clavícula y es la escápula, perdón, no la clavícula. La escápula es precisamente la que permite entrar en máxima rotación externa. Entonces, es simplemente eso lo que está diciendo, ¿no? Esta imagen la usamos simplemente para ilustrar este concepto, justo lo que acabo de explicar, ¿no? Como la fuerza la generamos precisamente desde las piernas. Y es un concepto físico bastante simple de entender, realmente es física newtoniana básica que todos aprendimos en secundaria. Es la tercera ley de Newton, ¿no? Las fuerzas de acción y reacción, que básicamente para nosotros poder crear ese empuje, ese impulso que vamos a necesitar con la pierna de atrás, tenemos que usar este principio, ¿no? Y entonces nosotros lo podemos ver simplemente en este diagrama, donde precisamente cuando hacemos la fase del wind-up, cuando levantamos la pierna y toda la fase de la zancada antes de que aterrice el pie de adelante, el único punto de contacto con la tierra es el pie de atrás. Esa pierna de atrás es la única que está manteniendo el contacto con el suelo, con la tierra, y por lo tanto es la única capaz de generar fuerzas terrestres que después nos ayuden a generar la triple extensión que nos va a impulsar hacia el home, ¿no? Entonces ahí es donde entra precisamente la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, donde cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero le aplique al segundo va a ser respondida, va a reaccionar el segundo con una fuerza equitativa, pero en dirección opuesta. Es decir, si yo le aplico 20 newtons de fuerza a un objeto, ese objeto me va a regresar 20 newtons de fuerza, pero en la dirección contraria. Es esa fuerza de acción y reacción. Entonces, para nosotros poder beneficiarnos de esa fuerza de reacción que nos va a empujar hacia adelante, primero le tenemos que aplicar la acción. Primero tenemos que imprimirle esa fuerza al suelo, en este caso, por eso se llaman fuerzas terrestres, a la tierra, para que después nos devuelva esa misma fuerza, que es lo que nos va a empujar hacia adelante. Por eso es que la fuerza realmente sale de las piernas, porque es el único punto de contacto, y sobre todo la pierna de atrás más específicamente, es el único punto de contacto con la tierra, con el suelo, y por lo tanto es el único que nos puede permitir generar esas fuerzas terrestres para impulsarnos hacia adelante. Y esto es un experimento, no lo pueden, nadie de nosotros probablemente lo pueda llevar a cabo, pero piensen un lanzador, por ejemplo, ¿no? Un lanzador de élite que lanza 100 millas. Si ustedes lo ponen en la Luna, por ejemplo, donde la fuerza de gravedad es un sexto de lo que es en la Tierra, jamás va a poder lanzar 100 millas. ¿Por qué? Porque no le va a poder imprimir la misma fuerza al suelo
que le puede imprimir en la tierra. Entonces, al no poderle imprimir esa fuerza al suelo, no va a recibir esa fuerza de reacción que recibiría aquí en la tierra, ¿no? Les digo, creo que ninguno de nosotros son astronautas para hacer esa prueba, pero incluso incluso ustedes podrían hacer un experimento similar en una alberca, por ejemplo. Una alberca más o menos simula un efecto como de falta de gravedad o gravedad disminuida. Si ustedes se meten a una alberca donde sus pies no alcanzan a tocar el piso de la alberca, los invito a que se metan a la alberca y traten de lanzar la pelota a la misma velocidad que la lanzan cuando están fuera de la alberca. Y obviamente jamás van a poder. ¿Por qué? Porque no tienen nada de dónde generar esas fuerzas terrestres que empujen su cuerpo hacia adelante y les permita generar toda esa fuerza y energía que necesitan para poder lanzar altas velocidades, ¿no? Entonces, ese experimento es un experimento sencillo, pero que les permite entender el principio de fuerzas terrestres y de por qué es la pierna de atrás, a través de esa dinámica, de esa ley, de la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Es a través de esa ley que precisamente podemos utilizar el suelo como esa ancla para generar ese empuje hacia adelante. Y como el único punto de contacto, una vez más, es la pierna de atrás, por eso la energía nace en las piernas y no en el brazo, como la filosofía convencional del béisbol muchas veces dice, ¿no? Este otro estudio este es un estudio que los investigadores incluyeron dentro del mismo estudio que estamos analizando ahorita, y es otra de las, ahora sí que de las grandes revelaciones que nos ha dado la medicina deportiva, y que es uno de los más citados porque realmente es uno que ilustra muy bien cuál es la correlación en cuestión de velocidad generada entre las piernas y el tronco superior, ¿no? Entonces dice, en sus investigaciones de rehabilitaciones de tenistas y beisbolistas, los investigadores Kibler y Chandler encontraron que una reducción del 20% en la energía cinética transferida de la cadera al tronco requiere un 34% de incremento en la velocidad rotacional del hombro para impartir la misma velocidad a la mano. ¿Qué quiere decir esto en términos más coloquiales? Que si ustedes reducen 20% la energía que generan con las piernas, para lanzar la misma velocidad con la pelota, van a tener que compensar un 34% con el brazo. Específicamente la velocidad rotacional del hombro. Entonces, uno pensaría que obviamente si ustedes generan menos energía con las piernas, pues van a lanzar más lento, pero no es una correlación lineal, en el sentido de que si pierdo 20% de fuerza abajo, tengo que compensar con 20% arriba. No es lineal. De hecho, es hasta cierto punto exponencial, en el sentido de que 20% requiere un 34% adicional en el hombro, no un 20%. Requiere casi el doble de energía o de velocidad que se tienen que generar con el brazo para poder compensar la deficiencia de fuerza en las piernas. Entonces, por eso, independientemente de las cifras, el principio es el mismo. Mientras menos fuerza generen con las piernas, más van a tener que forzar el brazo para generar la misma velocidad. Y por eso es gracias a este principio precisamente que es posible no solo reducir el riesgo de lesión, porque le estás quitando estrés al brazo, sino además aumentar la velocidad, ¿no? Pero la clave de este principio es precisamente que la energía cinética que se transfiere de la cadera, y obviamente de la cadera pues viene de las piernas, al tronco, que no se filtre esa energía, ¿no? Mientras más eficientes seamos primero con esa generación de energía, después esa transferencia de energía de las piernas al tronco, al brazo, menos vamos a tener que compensar con el brazo, y entonces menos estrés le ponemos al brazo y más potencia generamos con las piernas. Entonces, por eso este estudio es importantísimo para entender la correlación, no solo entre el uso de las piernas y la velocidad, sino también entre los porcentajes o los riesgos de lesión. Porque como les digo, o sea, como ven muy claramente con los números, si les falla, aunque sea en un 20%, la utilización, la eficiencia de sus piernas, van a tener que compensar con casi el doble de fuerza del brazo para lanzar la misma velocidad. Y obviamente, ustedes nada más miren los músculos de sus piernas y compárenlos con los músculos de sus brazos. Los músculos de las piernas y del tronco, también toda la caja torácica, son muchísimo más grandes y fuertes que los del brazo. Entonces, obviamente, estos pueden, si ustedes le están poniendo el doble, le están exigiendo el doble de fuerza o de generación de fuerza al brazo, pues por eso vienen las lesiones. Porque además de que son músculos más pequeños que las piernas o que la caja torácica,
les están exigiendo el doble simplemente para compensar por la mala utilización de las piernas, ¿no? Entonces, este estudio también es crucial para entender esa relación. Esta ilustración es bastante útil para simplemente entender, ahora sí que con una analogía bastante simple de entender, cómo funcionan los tres segmentos principales, ¿no?, de la cadena cinética. Como vemos aquí, está haciendo la analogía como con un automóvil, ¿no? El motor, que es el generador de poder, es el que genera la energía en el automóvil, pues son las piernas, son precisamente las que generan toda esa fuerza. Después, todo el tronco, todo el tren superior, es la transmisión, que igual que un carro es el que recibe la fuerza, la energía del motor y después lo transmite, por eso se llaman transmisores. El transmisor en este caso es el tronco. El tronco, el tren superior, es el que funciona como transmisor, que recibe la energía de las piernas y la va a transmitir hacia el brazo, precisamente, que es el que está en el color verde, ¿no? Entonces, por eso esta ilustración es bastante útil, porque nos permite ver, o por lo menos entender ya de una manera muy visual, cómo funciona la cadena cinética, dónde se genera la energía, por dónde se transfiere y hacia dónde llega. Se genera en las piernas, se transfiere por el tronco y llega hasta el brazo. Por eso esta ilustración es magnífica para entender cuál es la correcta utilización y la correcta secuencia de la cadena cinética y el rol que juega cada parte. Y por eso realmente el programa, la metodología del programa, nos enfocamos tanto precisamente en esta parte, en el motor, ¿no?, que son las piernas. Y por eso nos enfocamos no solo en hacerlas más fuertes, sino también más poderosas, más explosivas, ¿no? Entonces una cosa es generar la fuerza y la explosividad en las piernas, el poder en las piernas, pero otro también es saberlas utilizar, porque de nada sirve tener mucha potencia en las piernas si no la sabes secuenciar de manera correcta, que como ya vimos, los segmentos se vayan activando uno detrás del otro en la cadena cinética. Entonces no es nada más fuerza, sino también biomecánica, y son por eso los componentes, es por eso que así trabajamos la metodología en nuestro programa. Después dice: la compleja interacción de las extremidades inferiores y la musculatura abdominal en la cadena cinética reducen las contribuciones cinéticas de la articulación del hombro. Básicamente lo que está diciendo es la interacción que tiene entre las piernas, que es el tren, las extremidades inferiores, y la musculatura abdominal, que pues es todo el abdomen y que está conectado obviamente al tórax. La interacción de esos dos componentes, piernas y tronco, reducen las contribuciones cinéticas de la articulación del hombro. Es decir, es la interacción precisamente de las piernas con el tronco lo que permite que se reduzca la cantidad de energía, de movimiento, la cantidad cinética que el hombro tiene que aportar al movimiento de lanzar. Básicamente, mientras más usemos las piernas y el tronco, menos trabaja el brazo, menos trabaja el hombro. Eso es lo que está diciendo. Entonces, pero es lo mismo, es utilizar el principio de la cadena cinética para lograr ese objetivo. Y después este otro, que igual está en negritas y subrayado porque es igual de importante, ¿no? Esta es como la conclusión de todo este video y de todo este discurso, que dice: por lo tanto, el movimiento de lanzar no se debe pensar como una acción de las extremidades superiores, sino como un movimiento integrado de todo el cuerpo que culmina con la rápida acción de la extremidad superior. Y eso realmente es la conclusión, ¿no? Y por eso es increíble que todavía a estas alturas esto sea controversial, donde realmente todavía hay quienes piensan que el movimiento de lanzar o la velocidad de lanzamiento se genera con la parte superior. Como ya vimos, no es así, es totalmente lo opuesto, ¿no? Y como lo vimos en la cadena cinética correcta, es totalmente lo opuesto. Viene de abajo hacia arriba, generándose principalmente desde las piernas, ¿no? Entonces, la manera correcta de pensar del movimiento de lanzar, de un movimiento de élite de lanzar, es no como una acción aislada del brazo, como piensan muchos y como dicta la filosofía convencional del béisbol. Simplemente más bien es como un movimiento integrado de todo el cuerpo. ¿Por qué es integrado? Por lo que les dije. Por eso es una cadena. Un segmento está conectado con el siguiente. Por eso es un movimiento integrado de todo el cuerpo, porque participa todo el cuerpo. Desde el tobillo, la rodilla, el flexor de la cadera, la pelvis, el tórax, el hombro, el antebrazo, la mano y los dedos. Es toda una secuencia de todo el cuerpo participando para imprimirle precisamente el movimiento o la fuerza a la pelota, ¿no? Y de hecho por eso tenemos todo este movimiento, ¿no? Si no fuera necesario todo el cuerpo para generar, ¿por qué nos molestaríamos con hacer todo un movimiento completo del cuerpo? Pues nomás, si fuera solo el brazo, ¿por qué no nomás agarramos la pelota y la lanzamos así y ya, ¿no? Precisamente la razón por la que nos molestamos de hacer todo este movimiento con todo el cuerpo es porque el movimiento de lanzar debe ser un movimiento integrado
donde todas las partes, todos los segmentos del cuerpo participen y hagan su función en la cadena cinética para producir la mayor velocidad, ¿no? Y no solo producir la mayor velocidad, sino además reducirle el estrés al brazo, que es precisamente lo que vemos aquí, ¿no? Dice, las mejoras en la velocidad pueden resultar de la optimización de la cadena cinética, que probablemente también reduce las contribuciones cinéticas del hombro para producir velocidad máxima. Lo que les acabo de decir, ¿no? Una de las mejores maneras de aumentar la velocidad es aprendiendo a optimizar la cadena cinética, a usar mejor todo tu cuerpo, porque obviamente mientras más partes uses de tu cuerpo eficientemente, más velocidad le vas a imprimir a la pelota y al mismo tiempo reducir las contribuciones cinéticas del hombro, es decir, que el hombro tenga que contribuir menos a la velocidad de la pelota. Entonces, mientras menos contribuya, más sano lo mantenemos, que es lo que dice la segunda parte. Dice, la reducción de esfuerzos cinéticos en el hombro puede también prevenir lesiones, lo que lleva a una mayor durabilidad y salud del hombro del lanzador. Entonces, no solo estamos aumentando la velocidad, sino además, al reducirle la exigencia cinética al hombro, estamos reduciendo el estrés que le ponemos y con ello prevenir lesiones y mantener más durabilidad y salud en nuestro hombro, ¿no? Entonces, esa es la fórmula ganadora. Subir velocidad y bajar riesgo de lesión. Esa es la fórmula ganadora y de las mejores maneras de hacerlo es precisamente optimizando la cadena cinética. Ahora, la pregunta obvia es ¿cómo optimizamos la cadena cinética? Y para eso precisamente tenemos los ejercicios del balón. Esa es la rutina que nosotros utilizamos, estos famosos balones amarillos que se han vuelto bastante icónicos de nuestro programa. Precisamente utilizamos estos balones para trabajar en la cadena cinética y optimizar la cadena cinética, ¿no? Aquí hay un video donde Robert está precisamente coachando al Regio en sus primeros días en nuestro facility para enseñarle cómo utilizar el balón, enseñarle cómo hacer los lanzamientos. Y la razón por la que utilizamos este balón para trabajar la cadena cinética es porque, para empezar, pues es un balón más pesado, ¿no? Este balón pesa 2 libras comparado con las 5 onzas de la pelota de béisbol. Entonces es un balón significativamente más pesado que la pelota de béisbol. Y la otra es que la tomamos con las 2 manos, ¿no? Entonces lo que termina sucediendo es que este balón es prácticamente imposible de lanzar correctamente si no tienes una buena secuencia cinética. Si no tienes la cadena cinética relativamente eficiente, es casi imposible lanzar este balón correctamente. Los que lo hayan intentado, lo que a lo mejor han visto en algunos videos, los que están apenas comenzando, les cuesta muchísimo lanzar este balón a la distancia que tiene que ser, a la velocidad que tiene que ser y con la dirección que tiene que ser. Lo que vemos usualmente con los principiantes que todavía no dominan bien su cadena cinética es que ni siquiera llegan el balón, la pican adelante o a veces se les zafa y echan globitos para allá, se les va para un lado, se les va para el otro. En fin, es muy inconsistente y eso es lo que nos permite ver inmediatamente que no está utilizando bien su cadena cinética, porque solamente utilizando bien la cadena cinética es como logras lanzar este balón a 45 pies, a 40-45 millas por hora y en la zona de strike. La única manera de hacer eso es si estás optimizando bien tu cadena cinética y tienes la potencia para generar esa velocidad, ¿no? Y es por eso que precisamente utilizamos este balón y no las pelotas de béisbol. Porque el problema de la pelota de béisbol, y es precisamente lo que vemos aquí en esta gráfica, el problema de la pelota de béisbol es que pues, es una pelota mucho más ligera, pesa 5 onzas. 5 onzas pesa la pelota de béisbol, es muy ligera comparada con este balón. ¿Cuál es el problema de eso? Que si cuando nosotros tratamos de trabajar la mecánica con la pelota de béisbol, como es tan ligera, el margen de error es mucho más grande, en el sentido de que nosotros podemos tener una mala mecánica, una suboptimización de la cadena cinética y aún así lanzar la pelota en la dirección que queremos y a una velocidad relativamente alta. Con todo y mala mecánica podemos hacer eso simplemente porque pesa muy poco la pelota, entonces es mucho más fácil manipularla que algo más pesado. Entonces, por eso utilizamos primordialmente el balón y no la pelota de béisbol, porque este nos va a dar retroalimentación mucho más directa de cuando lo están haciendo bien y cuando lo están haciendo mal. La pelota de béisbol tiene mucho más margen de error, en el sentido de que podemos cometer muchos más errores con la pelota de béisbol y aún así hacer un lanzamiento aparentemente correcto. Con este no hay manera de que eso pase. La única manera de que el lanzamiento sea correcto es si se optimizó la cadena cinética. Entonces, por eso son tan importantes estos balones para el entrenamiento, ¿no? Y esos son los que usamos en la rutina, ¿no? Tenemos ahí los 6 ejercicios que hacemos con el balón medicinal para trabajar precisamente en la optimización de la cadena cinética. Bueno, finalmente esa es la referencia completa del estudio que acabamos de revisar. Todo lo que vimos en este video está extraído de este estudio
y pues cualquiera de ustedes puede acceder a él. Aquí en el link del video, en la descripción del video les voy a dejar el link a este estudio. Cualquiera de ustedes lo puede descargar. Esta es información pública, abierta, y está en inglés, pero bueno, al final del día ahí está toda la información. Todo lo que acabamos de ver hoy está precisamente en este estudio y cualquiera de ustedes lo puede consultar para que tanto jugadores como coaches empiecen a informarse y a educarse más sobre los métodos de entrenamiento de vanguardia. Nuestras redes sociales igual, Top Velocity México en Instagram y Top Velocity Boca Ratón, y nuestra página topvelocitybocarraton.net. Ahí pueden encontrar más información y pronto volveremos con más videos de ciencia.